Vamos a hablar en este video de Double Entry, How the Merchants of Venice Created Modern Finance. Este es un texto muy interesante de la historia de la contabilidad. El autor es una señora que se llama Jane Gleason White y este texto nos introduce a las partes iniciales de la ciencia nuestra hasta probablemente lo que será el futuro de la ciencia contable. El libro es del 2011, tiene 10 capítulos y es realmente interesante para mí el capítulo primero. Ya yo había leído textos similares antes. Yo había leído de Jacob Soul, The Reckoning y otros más, pero este capítulo primero me gustó el enfoque que le dio porque nos habla de la contabilidad como el primer antecesor de la tecnología de la información, como en la computadora. Usted ve 1010, pero eso transmite información, ese 10. Igual el débito crédito transmite información y esa es la primera tecnología de la información según Gleason White. Ya había escuchado estos dos, Rainieri Fini y Hermanos, y también de Giovanni Faroli. Estos son no textos de contabilidad, sino libros de contabilidad. Textos, o sea, registros contables que permanecen hasta hoy y que podemos saber que en 1296 a 1301 Rainieri Fini y Hermanos tenía contabilidad por partida doble. Giovanni Farolfi del 1299 a 1300 tenía contabilidad por partida doble. Los récords se mantienen hasta el día de hoy. Por eso, cuando alguien habla de la contabilidad que fue Cotrugli, ese no sabe mucho. ¿Por qué? Porque ya habían antecesores mucho antes de Pacioli que no dice haber inventado la contabilidad. Y de Cotrugli que tampoco la inventó. Nadie sabe quién la inventó, pero sabemos que Fibonacci, con su libro de matemática, introduce y populariza los números arábicos, lo que es necesario para la contabilidad. ¿Por qué? Porque no se puede llevar contabilidad con números romanos, eso no se puede. Es demasiado largo y los números arábicos transmiten más información en menos caracteres. Las escuelas de ábaco eran escuelas de comerciantes que ayudaron también a la popularización de la ciencia. En 1335 a 1410 tenemos a Datini, ya lo hemos mencionado antes en este canal, y tenemos información muy precisa de sus libros por partida doble. Este primer capítulo es muy interesante. El 2 y el 3 nos mencionan al verdadero padre de la contabilidad. No la inventó, pero sí es el padre de la contabilidad porque la popularizó. ¿Y esta persona quién es? Fray Luca Pacioli. Nos habla de su biografía y de 3 puntos históricos que hacen que Pacioli, que no inventó la contabilidad, sea el que la popularice. La imprenta no existía antes, Cotrugli no tuvo imprenta, Pacioli sí. Los otros no tuvieron imprenta, Pacioli sí. La existencia de números arábicos que reemplazaron los números romanos, así que se podía transmitir más información con menos caracteres, y el incipiente capitalismo que ya vivía Italia y que empezaba a florecer en ese momento y no en los anteriores. Y nos dice entonces Gleason White también como algo importante que benefició a Pacioli es la existencia de una gran cantidad de comercio con Constantinopla que se corta y que tiene entonces después una gran cantidad de expertos en contabilidad y comerciantes que emigran a Italia. Ahí nos habla de un comerciante italiano en Constantinopla y unos récords contables que sobreviven en partida doble de ese señor Badoer. El siguiente capítulo es realmente un muy buen resumen de lo que es la suma aritmética. Pacioli no utiliza la partida doble en formato de cuenta T como lo usamos hoy en una universidad, en una escuela, pero obviamente se puede llevar con una cuenta T y se puede explicar mejor. Gleason White lo hace con cuentas T y hace un muy buen resumen. Si usted puede leer nada más este capítulo, usted aprende más o menos qué es lo que Pacioli tenía en su suma aritmética. Nos habla de la cuenta de profit and loss, o sea, la cuenta de pérdidas y ganancias, y hace un muy buen resumen de lo que la obra de Pacioli es. Y nos empieza entonces con una buena dinámica de cuentas TES, o sea que es muy didáctico para el que lo estudia y lo lee. Luego de esto nos habla Gleason White de que una vez que termina la suma aritmética, empieza a popularizarse, al punto que unos añitos después ya teníamos que no solamente era un texto en Venecia y el resto de Italia, sino que ya lo habían traducido al resto del mundo. ¿Qué significa el resto del mundo para Gleason White? Que ya
en el 37 estaba traducido al alemán. Se tradujo después al holandés. Se tradujo por ahí mismo a otro idioma de importancia que era el inglés. Después se traduce en forma muy rápida a el francés y el resto de los idiomas europeos de esa época. ¿Qué hace esto? Que se viralice el método contable de la partida doble en el texto de Pacioli. Ya en el 43 teníamos a Holanda, a Francia también en el 43, y en 1547 tenemos a Inglaterra con una traducción en inglés de ese texto. Y quizás algo muy importante es que en Holanda el príncipe Mauricio de Orange lo ordena a todos los municipios que llevasen contabilidad por partida doble, todos los municipios holandeses. Y nos dice Gleason White que todos los textos de contabilidad hasta 1800 trazan su origen a Fray Luca Pacioli, el verdadero padre de la contabilidad. No la inventó, pero por decirlo de alguna forma la engendró. Y el capítulo 6 nos habla de lo que pasa después de 1800, que es la revolución industrial. Y por eso dice Gleason White que hasta 1800, porque después la revolución industrial hace que se repiense la contabilidad por partida dobles. Nos pone el caso de Edward Jones, que para modernizar la contabilidad a los tiempos de la revolución industrial incluso propone otro método de contabilidad con una sola columna. Eso no prosperó, el mismo Edward Jones lo tuvo que aceptar 20 años después. Pero ¿qué era lo importante? Que en la revolución industrial se crean conceptos como el inventario, que Fray Luca Pacioli no lo entendía a cabalidad, el sistema de contabilidad de costos. Fray Luca Pacioli tampoco lo vivió como en las diferencias temporales, los sistemas de reconocimiento de ingresos, que llegan con la revolución industrial y la necesidad de maximizar la utilidad. Y por supuesto el concepto de auditoría que llega cuando llegan los ferrocarriles, gran capital que terminaba en ferrocarriles que tenía que ser supervisado de alguna forma vía auditoría. Y nos menciona obviamente a Josiah Wedgwood, el abuelo de Charles Darwin, que hemos mencionado también en nuestro canal de YouTube. Y es realmente interesante este capítulo. El séptimo lo dedica a una vieja discusión. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? Y nos dice, ¿qué es primero, el capitalismo o la contabilidad por partida doble? Y nos habla ahora, obviamente, de Sombart, de Max Weber, del que hemos hablado en nuestro canal, en su obra El espíritu del capitalismo y la ética protestante y el espíritu del capitalismo, obviamente de Marx y Engels, que eran los pensadores del capitalismo y de los sistemas económicos en esa época, junto a Schumpeter, obviamente, y la misma palabra capital, que nace de qué cosa? El capitalismo, en cuanto a palabra, nace de la cuenta de capital, de lo que posee el dueño. Y eso hace un capítulo bien interesante. Recordemos, ¿qué decía Max Weber? Que la ética protestante había nacido o había sido el catalizador del capitalismo y que la contabilidad racional había hecho el capitalismo. El capítulo 8 nos habla de el IMF y el Banco Mundial, que son creaciones de John Maynard Keynes, del que hemos mencionado también en nuestro canal y hicimos un resumen de su obra. Maynard Keynes, entonces, tiene una macroeconomía fundada en qué? Partida doble y información contable gubernamental en base a la partida doble. El capítulo 9 habla de los grandes escándalos de la contabilidad en el siglo XX y hasta la fecha. Y el 10º nos dice Gleason White, quizás la contabilidad va a volver a salvar al mundo como lo salvó con Bretton Woods, como lo salvó con la existencia del capitalismo y probablemente el énfasis en el calentamiento global, en el reciclaje y en la medición del impacto ambiental de las empresas hará que los contadores y la contabilidad tengamos un rol de importancia en el futuro. Y usted ya ve algo de eso en la contabilidad de hoy. Si te gustó este video, visita la obra de Gleason White, Double Entry, visita Momento Fiscal, síguenos en nuestro canal de YouTube y síguenos en el resto de las redes sociales. Deja algún comentario si te gustó este resumen y por favor también déjanos una manita arriba si te gustó.